Bueno, si eso luego al final habrá tiempo para más. Bueno, pasaremos a la siguiente exposición, que es Asier García Escarzaga, que viene de la Universidad de Cantabria. Y bueno, el título de su exposición es El análisis de los recursos malacológicos desde una perspectiva arqueométrica, indicadores paleoclimáticos y socioeconómicos. Bueno, lo primero, buenos días a todos. Gracias por la asistencia e intentar escucharnos un poco, que sabemos que estas cosas son a veces un poco complicadas de entender cuando nos metemos tan en profundidad. Bueno, pues el objetivo de esta exposición es mostrar la aplicabilidad de dos técnicas analíticas diferentes, en la disciplina arqueológica en general y en el estudio de recursos malacológicos en particular. El primero de los estudios que vamos a presentar es el estudio de isótopos estables de oxígeno y, en el segundo de los casos, el estudio de relaciones elementales magnesio-calcio. En primer lugar, vamos a hacer una breve descripción del contexto histórico en el que se enmarcan estos trabajos y vamos a definir también la terminología que vamos a utilizar, una nomenclatura que suele ser un tanto inusual dentro de nuestra disciplina arqueológica. Bien, centrándonos ya sobre todo en lo que es nuestro tema fundamental de esta exposición, veremos los isótopos estables de oxígeno. Tendremos que definir sus fundamentos teóricos, tendremos que explicar su metodología de muestreo y tendremos que ver cuáles han sido los principales resultados obtenidos hasta el presente. En tercer lugar, y dedicándole un tiempo menor, ya que los estudios tampoco son tan abundantes ni las conclusiones tan relevantes, trataremos el tema de las relaciones elementales magnesio-calcio. Y por último, unas conclusiones que van a intentar ser un modo de resumen de esta exposición. Bien, como ha explicado mi compañero, la explotación malacológica es importante a lo largo de toda la prehistoria, pero sin embargo solo tiene una importancia, empieza a tener cierta importancia a finales del Paleolítico superior y no tiene una importancia notable en el Mesolítico. Es precisamente en este periodo previo a la neolitización y la adopción de las nuevas técnicas de producción artificial de alimentos cuando se produce una acumulación ingente en los yacimientos, formándose lo que conocemos como concheros. Concheros que, por otra parte, documentamos a lo largo del arco atlántico y también la cuenca mediterránea, también en otras partes del globo terráqueo, pero bueno, en esta exposición vamos a centrarnos exclusivamente en las costas europeas. El término que me gustaría definir es la escleroquímica, que fue acuñado recientemente por un trabajo de Grow y Gillikin en el 2008 y que parte de una idea previa de esclerocronología. Bien, la escleroquímica es el estudio de la composición química, ya sea isotópica o elemental, a lo largo del crecimiento de la concha, para intentar inferir paleoclimatología y también la estación de captura de estos organismos. Antes de introducirnos de lleno en lo que es el tema fundamental de este trabajo, creo necesario primero que es definir qué es un isótopo. Los isótopos son átomos de un mismo elemento químico que presentan diferente masa atómica, ya que el número de protones de su núcleo es el mismo, pero no el número de neutrones. En el caso del oxígeno contamos con 3 isótopos estables, es decir, que no sufren un proceso de desintegración con el paso del tiempo: el O16, el O17 y el O18. Y a nosotros nos interesa especialmente la relación que se establece entre el isótopo más pesado y el más ligero, el O18 y el O16 respectivamente, y que se define como delta O18. Bien, el fundamento teórico del que parten todas las investigaciones en la disciplina arqueológica y también en la disciplina geológica, donde estos análisis son bastante frecuentes, es que esta relación isotópica estará en dependencia de la temperatura de la superficie del mar en la que se produce la precipitación y el crecimiento de las conchas. Por lo tanto, si nosotros conocemos la variación isotópica a lo largo del año, conocemos también la variación de la temperatura y podremos reconstruir mediante diferentes fórmulas matemáticas la temperatura del mar y también conocer en qué momento del año murió la concha y por tanto fue capturada. Ahora bien, estas afirmaciones también requieren de una matización, porque el delta O18 depende de la temperatura de la superficie del mar, pero también de la composición isotópica del agua. Estudios recientes han demostrado que esta composición isotópica a lo largo del año se mantiene más o menos constante, por lo tanto no habría un problema importante, por lo menos en lo que se refiere al cálculo de la estacionalidad. Sí hay un problema mayor para el cálculo de la temperatura de la superficie del mar del pasado, porque a lo largo de los años ha ido cambiando esta composición isotópica y no la conocemos para el pasado, especialmente para el Pleistoceno, cuando con total seguridad era diferente. Bien, el delta O18 se establece siempre en tanto por mil y en relación a un estándar internacional. Y los análisis de los carbonatos cálcicos se realizan en un espectrómetro de masas que permite cuantificar la cantidad de cada isótopo que existe.
Un dato que me gustaría resaltar y que explica la precipitación y que nos va a ayudar a entender unas gráficas posteriores es que a mayor temperatura la cantidad de O18 que se incorpora es menor y viceversa, es decir, son variables inversamente proporcionales. En cuanto a la metodología de muestreo, es diferente en función de la morfología de la propia concha. En el caso de los bivalvos o de los gasterópodos no espirados, es necesario obtener una lámina gruesa que sea perpendicular a su crecimiento y que refleje en una sección todo su crecimiento. Como vemos en la siguiente imagen, una vez tenemos esta lámina gruesa, tomaremos las micromuestras de carbonato cálcico sobre ella. En el caso de los gasterópodos espirados, la metodología es ligeramente más sencilla o menos compleja, ya que se actúa directamente sobre la superficie de la concha. En primer lugar, es necesario eliminar las capas superiores, que se denomina periostraco, y si tuviera también una de calcita, porque las muestras de carbonato cálcico se toman en la capa de anacarada, o también llamada capa de aragonito. Igual, en ambos casos, se utilizará un microtaladro y una broca con cabeza de diamante. El diámetro de esta broca, así como la distancia entre las micromuestras, dependerá única y exclusivamente de la resolución que queramos obtener. Bien, antes de aplicar esta metodología y este tipo de análisis a muestras arqueológicas, es necesario testar o corroborar que la especie que nosotros vamos a utilizar es un adecuado indicador paleoclimático. Así, por ejemplo, un trabajo que expresa bastante bien esto, creo que es el de Manino en el 2003, estos autores lo que hacen es recoger muestras de Porcus lineatus, que es un gasterópodo espirado a lo largo de diferentes latitudes en el arco atlántico. Así, por ejemplo, ven que este tasón no es un buen indicador paleoclimático en las costas de Portugal y, en cambio, sí parece serlo en las costas francesas o en la costa de Gran Bretaña. Estos autores también recogen una concha en la región cantábrica y dicen que es un buen indicador paleoclimático. Sin embargo, no incluyen los resultados, o al menos la gráfica, en su publicación. Otros estudios de este género son los realizados en la cuenca mediterránea sobre Porcus turbinatus, que es otro gasterópodo espirado. Así, por ejemplo, Colonese ve que existe una alta correlación entre el valor isotópico del último crecimiento de las conchas recogidas periódicamente a lo largo del año y las temperaturas del día de recogida. Esta correlación lo que está midiendo es la dependencia entre dos variables diferentes, en este caso la temperatura y el valor isotópico del agua. Cuanto más cerca esté del 1, significa que existe mayor correlación. Y como vemos aquí, y como decíamos antes, son variables inversamente proporcionales. A una mayor temperatura, la concentración de delta O18 es menor. También, como decíamos, contamos con diferentes ecuaciones matemáticas que nos permiten transformar el delta O18 en temperatura a la superficie del mar. Así, por ejemplo, Prendergast, también en la cuenca mediterránea, concretamente en la isla de Malta, recoge una serie de conchas a lo largo del año y ve que la temperatura estimada a partir del delta O18 del último crecimiento y la temperatura de los días de recogida siguen una tendencia prácticamente, si no similar, vamos, si no igual, sí similar, lo cual se refleja en una correlación muy alta de 0,96. Estudios recientes en la región cantábrica han confirmado que la especie Patella vulgata y la especie Porcus lineatus también son un magnífico indicador paleoclimático. Y además esto tiene gran ventaja porque son dos de los tasones más importantes en los yacimientos mesolíticos, en los concheros. Las primeras investigaciones sobre muestras arqueológicas se centraron en la región cantábrica y en la península del Peloponeso en la década de los 80. Sin embargo, desde que Date, Shackleton y Bailey publicaran su último trabajo en 1988, que concretamente es el de la cueva Franchi de la península del Peloponeso, no se volvió a desarrollar un estudio de este género hasta el 2003, que era el artículo que veíamos con anterioridad de Manino et al. Además, precisamente es Manino en el que el 2003 y sus colaboradores realizan una mejora de la metodología utilizada. El objetivo de su propuesta es reducir el número de micromuestras tomadas en cada concha para así poder aumentar el número de ejemplares analizados. En primer lugar, hay que analizar una secuencia larga en al menos una concha arqueológica para conocer el rango isotópico en el nivel que luego vamos a analizar las otras. En este caso utópico, y que sirva como ejemplo, vemos que el rango anual sería de 2,8 y debemos dividir ese rango anual en 4 partes iguales, que corresponden a las 4 estaciones del año, de tal forma que los valores más altos estarían representando, este cuartil estaría representando el invierno y el cuartil inferior estaría representando el verano, siendo los dos cuartiles intermedios aquellos que representarían las temperaturas de primavera y otoño. Además, estos autores dicen que habría que tomar 3 micromuestras en las conchas arqueológicas, de tal forma que podremos discernir también si se trata de conchas recogidas en primavera o en otoño, atendiendo a la tendencia general que presenten estas 3 micromuestras. Si es una tendencia ascendente, será otoño, y si es una tendencia descendente, será primavera.
Como vemos, Manino ya en la cuenca mediterránea y también sobre Porcus turbinatus vuelve a aplicar esta metodología años después, en el 2007. Obtiene una secuencia larga y divide su rango anual en 4 cuartiles iguales, de tal forma que las muestras arqueológicas ve unos patrones de estacionalidad muy marcados en el Neolítico, en la transición Mesolítico-Neolítico y en el Mesolítico inicial, donde la explotación se produce en invierno, en ocasiones en otoño y ligeramente en primavera. El único momento en el que encontramos una explotación durante todo el año es a finales del Mesolítico, quizás como consecuencia de un aumento demográfico. No obstante, otros trabajos que realiza posteriormente Colonese, también en el sur de Italia, se ve que es precisamente al final del Mesolítico cuando existe un mayor marcado carácter estacional, con lo cual esta idea de un crecimiento demográfico importante parece que no se sustenta. Otro de los trabajos más importantes realizado durante los últimos años es el que desarrolla Manino en el 2011, también en el sur de Italia, y que ve cómo cambia el patrón estacional desde los yacimientos mesolíticos desde los niveles paleolíticos, hasta los niveles mesolíticos, viendo que aumenta el tiempo de explotación a medida que avanza también los periodos cronoculturales. Parece que en el Mesolítico se explotan más intensamente, o al menos durante más estaciones, estos moluscos. La idea general que obtenemos de estos trabajos, como también del de Manino del 2003 y de los publicados en la década de los 80, es que se produce una recolección basada fundamentalmente o centrada fundamentalmente durante los meses de invierno, o quizás finales de otoño, principios de la primavera, pero nunca o casi nunca los meses de verano. Las hipótesis que pueden estar explicando este tipo de cuestiones podría ser la movilidad de los grupos humanos, lo que lleva a una desocupación de las cavidades, u otro tipo de cuestiones como el procesado in situ del material malacológico en las playas durante los meses de verano. No obstante, no tenemos todavía información suficiente como para abogar por una u otra hipótesis. Es necesario continuar analizando más yacimientos y, sobre todo, una región en particular y concreto para ver si realmente existe una movilidad y existe una gradación de los grupos humanos a lo largo de una región determinada y si se explota en diferentes momentos del año en cada cavidad. Pero, como digo, es necesario realizar más estudios en el futuro. Otra de las aplicaciones de estos estudios de isótopos estables de oxígeno era la reconstrucción paleoclimática, a la que antes hacíamos referencia. Y el problema era que no conocemos cuál es el valor isotópico del agua en el pasado. Este dato es importante porque lo necesitamos aplicar en las ecuaciones matemáticas descritas por otros autores. En este caso, la de Friedman y O'Neill, pero bueno, contamos con 6 o 7 fórmulas de este estilo. De todas formas, hay trabajos de este género, por ejemplo, el de Wont et al. En el 2012, lo que hace es aplicar estas fórmulas sobre lapas recogidas en el Holoceno. Estos autores asumen que el valor isotópico del agua a lo largo del Holoceno ha sido el mismo, lo cual probablemente sea cierto, pero no es cierto que en el Pleistoceno era el mismo, porque como consecuencia de la fusión de los polos, el valor isotópico ha cambiado con respecto a la actualidad. Debido precisamente a este problema, durante los últimos años se han testado todo tipo de análisis químicos, como son las relaciones magnesio-calcio, ya que se ha pensado que en teoría podrían ser indicadores paleoclimáticos independientes de la composición isotópica del agua. No obstante, los resultados obtenidos hasta el presente son bastante escuetos, muy variables y muy heterogéneos. En ocasiones, o en muchas ocasiones, no se ha documentado una correlación bastante alta con la temperatura. Los 2 trabajos más importantes son el de Ferguson, que trabaja con lapas del sur de la península ibérica, y el de Freitas, que trabaja sobre Pecten maximus, que vulgarmente se conoce como Vieira. El primero de ellos vio que había una correlación de 0,79 y en el segundo de los casos vio que había una correlación de 0,77. Además, Ferguson realiza una aportación metodológica muy importante y que seguro que da bastante juego en el futuro en nuestras investigaciones. Y es que ellos realizan conjuntamente análisis de relaciones elementales magnesio-calcio y análisis isotópicos, de tal forma que la diferencia que obtienen entre los resultados va a depender de la composición isotópica del agua. Por lo tanto, así podrían hallar su variación a lo largo del año. A ver, intento explicarme quizás. Si el delta O18 depende de la temperatura y depende de la composición isotópica del agua, y el magnesio-calcio, en teoría, depende exclusivamente de la temperatura, la diferencia de resultados va a depender solo del delta O18 del agua. Por lo tanto, podríamos llegar a conocer su variación al menos a lo largo de los años.
Ya por último, unas conclusiones, es volver a incidir en la creciente explotación de los recursos marinos durante el Mesolítico, lo que da lugar a la formación de grandes concheros en los yacimientos arqueológicos y que precisamente en ellos se engloba o se archiva una gran cantidad de información sobre la paleoclimatología y también sobre los patrones de explotación del medio marino. No obstante, para obtener esta información es necesario aplicar técnicas analíticas que generalmente quedan un poco o son ajenas a la arqueología propiamente dicha y son más propias de lo que conocemos como ciencias puras. Aunque en el futuro ya se vienen aplicando durante muchos años, durante las últimas décadas, este tipo de investigaciones y creo que hay que seguir avanzando en ello porque la cantidad de información que aporta es bastante ingente. Luego incidir en la escasez de investigaciones en la región cantábrica de este estilo, de isótopos estables, ya que desde el último trabajo del 86 no se ha vuelto a publicar nada sobre muestras arqueológicas. Y es precisamente en ello sobre lo que vamos a trabajar durante los próximos años. Durante la realización de la tesis vamos a trabajar con isótopos estables de oxígeno y relaciones elementales, concretamente sobre esta especie que es Porcus lineatus y que ya hemos dicho que es un buen indicador paleoclimático. Así que vamos a seguir trabajando. Y ya por último, los agradecimientos al Gobierno vasco por la concesión de una beca predoctoral en la que se enmarca esta investigación, al Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria por haber facilitado todo el apoyo y todo el material necesario para la elaboración de estos análisis y al Grupo de Ingeniería Fotónica de la Universidad de Cantabria, donde se van a realizar los estudios de magnesio-calcio. Eso es todo. Gracias por la atención.